Hola, te doy la bienvenida a este espacio seguro creado para expresarnos, cuestionarnos, vulnerabilizarnos y reconstruirnos. Yo soy Tatiana y esto es Ligeros por la Vida Podcast. Hola, bienvenidos al tercer episodio de Ligeros por la Vida. Este episodio está dedicado al cambio, a reflexionar y desmenuzar un poquito el por qué a veces nos causa tanto miedo enfrentarlo y también una plática para empezar a cambiar un poco la perspectiva que tenemos sobre él. Empezar a ver el cambio como lo que es, un proceso normal en todas las formas de vida. Antes que nada me gustaría mencionar que como en todos los episodios, el enfoque que yo le doy a los temas que platicamos aquí son desde mi interpretación, desde mi perspectiva, porque son en base a mis experiencias, en base a mi historia de vida, a mis creencias, a lo que yo he vivido y he aprendido. Y muy probablemente muchas de mis opiniones, de mis creencias, de mis interpretaciones vayan cambiando con el tiempo como todos, porque precisamente cambiamos y es totalmente normal. Y bueno, sin más que agregar, empecemos con el tema de hoy. ¿Por qué es tan necesario empezar a abrirnos al cambio, empezar a recibirlo de una mejor manera? La única constante es el cambio. La única permanencia es la impermanencia misma. Si hay una verdad absoluta en esta vida, aparte de la muerte, es el cambio. Recordemos que todas las formas de vida son cambiantes por naturaleza. Llamémosle etapas, llamémosle ciclos, estaciones, fases, desarrollo, maduración. El cambio es visible en cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier forma. Pero a ver, si el cambio es algo tan natural para nuestro crecimiento y para nuestra evolución, porque a veces nos da tanto miedo enfrentarlo. Según qué o según quién pusimos los parámetros de lo que está bien o no está bien cambiar. Desde mi experiencia, una de las cosas que ha influido muchísimo en si aceptamos o rechazamos el cambio son las creencias que hemos adoptado como sociedad, sobre todo en un sistema como el nuestro. Por ejemplo, esa creencia de un camino súper genérico para todos en donde el fin de la vida es crecer, prepararte para lo que te vas a dedicar, ya sea profesionalmente o en el hogar, reproducirte, crear tu familia, seguir creciendo y morir. Y aunque sé que en los últimos años esta idea ya se ha ido soltando un poco y también sé que hay muchas personas que no se apegan a esta creencia, al menos en mi contexto de vida y en el lugar en donde yo vivo, esto sí ha sido algo que se inculca muchísimo y que desde mi perspectiva es algo que influye demasiado a evitar cambiar esa historia. Muchas personas, incluyéndome a mí, vemos eso como una única realidad y eso hace que le temamos un poco al cambio, o más que temerle a cambiarlo, temerle a las consecuencias que vienen con ese cambio. Otro factor que a mí me ha tocado ver mucho y que creo que influye demasiado en esto, la mala perspectiva que a veces se puede llegar a tener de él. Porque no sé desde dónde me escuchen, no sé dónde vivan ustedes, pero al menos en donde yo vivo, las personas que llegan a tener cambios muy visibles o que llegan a despertar varios ojos públicos y así, son bastante criticados y señalados. Incluso en cosas muy insignificantes y superficiales como gustos, como forma de vestir, como opiniones, como el tipo de relaciones que tienes. O sea, cuando una persona se decide a cambiar cosas tan insignificantes que jamás le van a hacer daño a otras personas, incluso ahí puede llegar a ser señalado, criticado y juzgado como algo malo. Y yo sí siento que este factor de crítica es algo que influye mucho. Sí siento que es una de las raíces más fuertes de no atrevernos a cambiar ciertas cosas, ciertas áreas de nuestra vida, ciertas conductas, incluso a no atrevernos a explorar ciertas curiosidades. Y claro que aquí influye muchísimo la cultura de los lugares en donde vivimos, las personas con las que nos rodeamos, las creencias con las que crecimos. Y no dudo que haya lugares y personas que tienen súper normalizado el cambio, que lo ven de una forma consciente y natural como lo que realmente es, pero a mí sí me ha tocado ver e incluso ser yo la que lo siente, ese miedo a seguir esas corazonadas, esa vocecita que quiere intentar algo diferente. Otro factor que para mí es de los más importantes concientizar y que he venido aprendiendo en un proceso súper largo de introspección, de autoconocimiento, de terapia, es el de buscar la pertenencia al clan familiar. Incapacidad a cambiar ciertas cosas importantes en nuestra vida por cierto tipo de lealtad inconsciente que se va creando en nuestro árbol genealógico. Estas lealtades a veces nos hacen ir construyendo patrones que, aunque con el tiempo vayamos sintiendo que no son tan útiles, es muy difícil deshacernos de ellos porque no conocemos la causa. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que los tenemos. E incluso a veces concientizando la causa es muy difícil soltarlos, porque inconscientemente sentimos que soltarlos o cambiarlos
o modificarlos pueden llegar a perder esa pertenencia que es tan sagrada para nosotros. Algo que también he reflexionado muchísimo e incluso he platicado con muchas de las personas cercanas a mí es que es muy difícil hacer las cosas diferentes cuando tenemos un sistema que se encarga de que todos hagamos lo mismo, de que todos seamos lo mismo, de no salirnos del caminito. Desde la educación, en donde a toda la población se le prepara de la misma manera, las mismas materias para desarrollar las mismas habilidades, en donde se espera que aprendamos lo básico, entre comillas, porque para mí en lo absoluto nos enseñan lo básico para sobrevivir en la vida real, pero bueno, le vamos a poner así, nos enseñan lo básico para llegar a una edad en la que ni siquiera estamos preparados biológicamente para tomar decisiones tan importantes. Llega esa edad en donde tenemos que decidir qué tenemos que hacer por el resto de nuestra vida, suponiendo que tuviéramos que elegir una cosa por el resto de nuestra vida, cuando para mí claramente no es así, pero aprendemos que así debe de ser. O en el ámbito social, en donde se espera que te relaciones y te desenvuelvas siempre en el mismo ambiente en donde naciste, porque se supone que es donde perteneces o lo que te corresponde hacer. Y muchas veces incluso se puede llegar a ver mal a las personas que tienen un estilo de vida diferente, o se puede llegar a sentir como que son simplemente relaciones que te van a distraer, que te van a llevar por un mal camino, cuando no necesariamente tiene que ser así. Al contrario, relacionarnos con personas diferentes a nuestro círculo cercano, a lo conocido, puede llevarnos a aprender muchísimo, a abrir nuevas perspectivas, obviamente teniendo el discernimiento correcto, eligiendo bien esas relaciones. Pero no tiene nada que ver el contexto social en el que creces. Y bueno, siento que hay miles de factores que influyen más en que a veces percibamos el cambio como algo malo, como algo que nos atrasa, como un fracaso, o simplemente como un riesgo que ni siquiera vale la pena intentar. Son juicios o creencias o perspectivas que nos hacen aferrarnos a mantenernos en situaciones, en lugares, con personas o con hábitos que a lo mejor ya no queremos o que nunca han sido para nosotros. Y a veces nos obligamos a ignorar esa vocecita o esa corazonada que nos pide hacer algo diferente, que nos pide buscar nuevas formas de vivir, nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de experimentarnos. Y creo yo que hacer lo contrario a eso es lo importante de estar aquí. Permitirnos explorar, permitirnos experimentarnos en diferentes áreas, en diferentes lugares, con diferentes personas, a lo que estamos acostumbrados. Yo creo fielmente que una forma de conocernos mucho más a nosotros mismos es a través del contraste con el mundo externo, ya sean personas, lugares, situaciones, y darle voz a esas curiosidades, permitir que ese cambio se manifieste de la forma en la que busque manifestarse dentro de nosotros, es muy importante para nuestro crecimiento, para nuestra apertura de conciencia. Y si lo queremos ver de una forma mucho más racional o una forma más terrenal, pudiéramos verlo como una forma de desarrollar la habilidad de sobrevivencia, de adaptarnos, o sea, viendo al cambio como un ejercicio en donde decidiendo darle voz a esos pequeños cambios y a esas pequeñas curiosidades, a lo mejor en el momento en el que la vida nos presente situaciones en donde el cambio no va a ser opción, vamos a poder sobrellevarlo de maneras más suaves, más tranquilas, mucho más conscientes, porque si de algo estoy segura es que la vida es impredecible. Y si no soltamos esa mentalidad rígida, que no es nada flexible, que siempre quiere hacer las cosas de una misma manera y no se permite modificar las cosas, en algún momento la vida nos va a dar una sacudida, porque esos cambios van a llegar sí o sí, aunque no sean por decisión propia, ya sea por un cambio de estilo de vida, ya sea aprendiendo del desapego por medio de despedidas o cualquier situación que salga de nuestro control que haga que nuestro presente cambie, porque eso en algún momento va a pasar, es inevitable. Esto es un recordatorio para mí y para las personas que estén escuchando este episodio de que es momento de abrirnos a ese cambio, de recibirlo, de dejarlo manifestarse de las formas en las que nos lo está pidiendo. De verdad creo que es de las cosas más bonitas, desde donde aprendemos más y crecemos más. Porque como el universo evolucionamos y crecemos experimentándonos en diferentes formas. Así despido este episodio y me despido de ustedes. Espero hayan disfrutado un poquito esta reflexión. Me encantaría que compartan cualquier opinión, cualquier experiencia o cualquier reflexión que se les venga a la mente escuchando este episodio. Les agradecería muchísimo su apoyo dándole like, siguiéndome o suscribiéndose en la plataforma en la que estén escuchando este episodio y nos vemos a la próxima.